Buenos días, iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos a un domingo de adoración, de alabanza al Señor. También les damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y a todos los que aman al Señor y aman su palabra. Como saben, seguimos con el Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a terminar ya el capítulo número 9. Y el título del sermón de hoy es No pierdas la sazón. El texto base lo vamos a encontrar en Marcos 9, del 45 al 50. ¿Lo buscamos, hermanos? ¿Lo tienen listo? Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por la palabra, que la dejaste para que nosotros podamos ser construidos, transformados a tu manera. Padre, venimos ansiosos de escuchar tu palabra, venimos ansiosos de comer ese alimento espiritual que nos da vida, que nos permite estar despiertos, que nos permite vivir con gozo, con paz. Venimos alegres a escucharte, sentir tu presencia. Te pido que nos ayudes, que nos guíes el día de hoy para poder entender tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos ayude para poder encontrar tu verdad, la verdad que es una perla hermosa, Señor. Te damos la alabanza en todo. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Habíamos visto en los estudios anteriores que cualquier servicio que nosotros realicemos en nombre de Cristo, por más sencillo que fuera, tendrá su recompensa. Ahora el Señor continúa con la exposición, haciéndonos ver también que cualquier pecado que cometamos también recibirá un gran castigo. Vayamos ahora al versículo 45 al 48, lo vamos a leer nuevamente. Dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este dicho no se puede aplicar de manera literal,
¿Se acuerdan que vimos la clase pasada, el sermón, que no es como lo aplican los musulmanes, que ellos cortan la mano, cortan un dedo cuando encuentran a alguien delinquiendo? El Señor no se está refiriendo a esa manera. El pecado no se encuentra en ninguno de nuestros miembros o cuerpo físico, sino que el pecado se encuentra en nuestra alma. Según esto, tu pie simboliza nuestra manera de caminar en la vida, y el ojo sería una figura de los malos deseos que surgen en nuestro corazón. Debemos tener cuidado con lo que vemos. Hay muchas cosas que entran por la vista y estamos invadidos por todos lados. Satanás se ha encargado de estar tanto en las redes sociales, en la televisión, en la música, para que se vean muchas cosas que no nos convienen, como cosas sensuales, pornografía, sexo, drogas, adulterio, violencia, se ven asesinatos, y todo esto contamina nuestra mente, contamina nuestro corazón. Si no te cuidas de ver estas cosas que son carnales, te llevarán al pecado, te llevarán a pecar. Escrito está: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Debemos tener cuidado con lo que miramos, porque podemos perder la comunión con Dios y podemos, por ende, perder nuestra santidad. Los cristianos que caen en pornografía o caen en adulterio es porque no han cuidado lo que miran. Satanás, como les decía, está por todos lados y ha invadido todos estos medios. Incluso está en los colegios, en las universidades, con falsas doctrinas, con un montón de cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, con imágenes sucias. Y cuando nosotros ponemos atención en estas cosas, contaminará tu mente y tu corazón. ¿Y qué es lo que quiere conseguir Satanás con todo esto? Él quiere destruir tu mente, quiere destruir tu integridad, tu vida espiritual, para que tú pierdas la comunión con Dios y así termines siendo echado en el lago de fuego, que te vayas al infierno. Y Él empieza así, sutilmente, haciéndonos mirar cosas que no nos convienen. Les pregunto, ¿en qué ponemos nuestra mirada? ¿Lo ponemos en las cosas de Dios o ponemos nuestra mirada en las cosas carnales, en cosas que no edifican y que nos llevan a pecar? Si tu ojo es bueno, mirará lo correcto, pero si tu ojo es malo, te llevará a acciones pecaminosas. Hoy en día muchos caminan presurosos para hacer el mal, como dice Proverbios 6, del 16 al 19. Vayamos a ver 6 cosas que Jehová aborrece. Proverbios 6, del 16 al 19. ¿Lo tienen? Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y también aquí dice, los pies presurosos para correr al mal. También aborrece el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Hoy en día muchos caminan presurosos para hacer el mal. Les pregunto, ¿estamos caminando de la manera correcta delante de Dios? ¿Caminas para hacer la voluntad de Dios o estás caminando hacia los deseos de la carne? ¿Tus pisadas reflejan las pisadas de Cristo? Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Con este dicho, el Señor deja constancia de la realidad del horror que será el castigo eterno, que sufrirán todos aquellos que eligen vivir en sus propios placeres, en lugar de convertirse en seguidores de Cristo. El Señor describió el infierno como un lugar de tormento y de dolor. Habló de un fuego externo y también se refirió al gusano que no muere como un tormento interno. También dejó claro que se trata de un lugar de sufrimiento que no tendrá fin. Allí el fuego no va a ser apagado y el gusano nunca muere. No se terminará el tormento ni por fuera ni por dentro. Debe ser terrible. Imagínense cómo será esto, que no tendrá fin. Y lo peor de todo es que cuando estemos en ese lugar, lamentaremos nunca haber decidido por Cristo en esta tierra. Y eso será lo peor, que esas personas que terminen en ese lugar lamentarán por toda la eternidad el no haber tomado la decisión en esta tierra. Ese será el destino de todos los enemigos de Dios que se rebelaron contra Él. El apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses del 1, del 8 al 9, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Terrible. Ahí van a parar todos los que nunca tomaron la decisión de obedecer el evangelio, de considerar en su vida las escrituras y prefirieron vivir en su propia justicia, en su propia manera de vivir, el de buscar un Dios a su manera. Vayamos ahora al versículo 49. Y dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. El Señor está diciendo, hay algunos que serán lanzados al lago de fuego, pero todos aquellos que son discípulos verdaderos de Jesús también serán sazonados por el fuego, pero este fuego son el fuego de las pruebas en nuestra vida. Los que no quieren seguir el camino de la santidad y prefieren vivir en su pecado, serán lanzados en el fuego eterno. Se irán a la condenación perpetua,
a un camino sin retorno. El Señor está advirtiendo que los que no son creyentes verdaderos, los que andan tonteando con el pecado y disfrutan de sus maldades, serán lanzados en el lago de fuego eterno. Pero aquellos que son hijos de Dios experimentarán fuego, pero el fuego de pruebas. Y esto lo hace el Señor, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser refinados y ser transformados a la imagen de Jesucristo. Hay un fuego literal en donde serán lanzados los incrédulos y los creyentes que no viven en santidad. Pero también hay un fuego metafórico que se refiere a las pruebas, a las dificultades, a las aflicciones y persecuciones. Todos los creyentes que son verdaderos discípulos de Jesús, seremos sazonados con estas pruebas, con las aflicciones, con las dificultades. Y esto es completamente contrario a lo que se predica en falsas iglesias, que te dice, ven a Cristo y te garantizamos respeto, dicen, garantizamos riqueza, bienestar, te garantizamos tu prosperidad. Pero Dios no dice eso, su palabra dice todo lo contrario, que vamos a sufrir persecución, vamos a recibir rechazo, burla. Dios es el que ejecuta la acción de salar. Dios es el que salará a sus hijos, a sus discípulos, por medio de pruebas. Dios permite las pruebas en la vida de un creyente para que nuestra fe sea fortalecida. Dios sabe la prueba que estás pasando. Él sabe la prueba que tú necesitas. Dios muchas veces va a tocar donde más nos duele. Muchas personas, cuando nos toca con una enfermedad, nos duele. Cuando toca a algún integrante de nuestra familia, a un hijo, también nos duele. O cuando tocan nuestras finanzas, Dios sabe cómo probarnos, porque sabe que es la prueba donde más nos va a doler, y Él sabe que vamos a terminar arrodillados a sus pies. Debemos entender que las pruebas pasan porque Dios nos está llamando para poder ser transformados, y Él irá ordenando cada área de tu vida para presentarte como un sacrificio agradable a Él. Bendito sea el Señor. La sal en el Antiguo Testamento era un elemento fundamental. ¿Para qué? Para la preservación de la carne. Y también se usaba para presentar los sacrificios, como dice en Levíticos 2:13. Vayamos a Levíticos 2:13. ¿Lo tienen? Y dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El Señor quiere que estemos sazonados con sal, seamos cubiertos con este producto para ser presentados como una ofrenda agradable a Él. En el Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere con la sal? Vayamos a Mateo 5:13.
Mateo 5:13. ¿Lo tienen? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este es uno de los pasajes más conocidos por todos los cristianos. Dicen, nosotros somos la sal de esta tierra. Muchos lo dicen con orgullo. Sí es cierto, estas son palabras de Jesús, pero el énfasis de este texto no recae en lo que somos, sino en el hecho de que podemos dejar de ser sal en este mundo. Aquí se nos está hablando de la apostasía, de aquellos que en alguna oportunidad creyeron y después abandonaron su fe. Esto no se trata de religión. La apostasía está profetizada que se irá a cumplir antes de que el Señor venga. ¿Cuáles son las razones por las cuales dejarías de ser sal en este mundo? Porque podemos dejar de ser sal y podemos perder el sentido de nuestra fe, de nuestras creencias. Número 1, lo que nos aparta de ser sal es escuchar a demonios religiosos. La primera razón para que un cristiano se aparte de su fe es dejarse engañar por demonios de religión. Esto es lo que se desprende de Lucas 8:12, que dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los demonios muchas veces usan a creyentes carnales, usa a falsos predicadores para engañar a otros. Por eso yo les digo, elijan bien sus amistades. Busca gente que te edifique, no busques a gente que te confunda y sin querer te lleve al error. Esto es peligroso. Existe la apostasía, que es el abandono de la fe. Ejemplo, tenemos a Himeneo y Alejandro, quienes habiendo tenido fe en un tiempo, después se alejaron. Desecharon la fe de Cristo, desecharon la salvación y blasfemaron contra Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 1, del 19 al 20. Debemos tener cuidado a qué palabras le damos más importancia. Si le damos más importancia a las palabras que vienen de la filosofía, de la metafísica, o le damos más importancia a las palabras que vienen de Dios. La segunda causa que nos puede llevar a dejar de ser sal es las pruebas, como les decía. Y esto lo podemos ver en Lucas 8:13. Habla de los que creyeron en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es una prueba más sobre la debilidad de la teología que dice el salvo siempre salvo, a pesar de todo. Esto nos indica que el que cree se aparta y generalmente cuando se presentan las pruebas, su fe se termina. Hemos visto personas que han creído por largo tiempo y con las pruebas que han pasado se alejan de la verdad. Por eso debemos tener cuidado. Cuando estemos en pruebas, debemos entender que Dios está fortaleciendo nuestra fe.
En el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Precisamente en el tiempo de prueba es donde el verdadero cristiano brilla como luz en las tinieblas. Cuando estamos en las pruebas, cuanto más seguro, cuanto más tranquilo debemos estar. Es muy fácil ser cristiano en épocas en que todo va bien, en el tiempo de las vacas gordas, pero cuando no va bien, nos alejamos, se alejan. Y es donde ahí yo les recalco, es donde más tenemos que mostrar reverencia y confianza en las cosas de Dios. Dios prueba nuestra fe, pero no lo hace para destruirnos, sino lo hace para perfeccionarnos. Primera de Pedro, del 1, del 3 al 9. Vayamos a es un pasaje hermoso este. Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro 1, del 3 al 9, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Debemos resistir las pruebas por el final glorioso que nos espera. La tercera causal para no ser sal en este mundo es el pecado. No hay mayor prueba que la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona no se recibe sin pruebas. Es necesario que resistamos la prueba. Es necesario entender que detrás de toda prueba está el Señor, pendiente de nosotros. El afán, las riquezas, los placeres ahogan a muchos cristianos y no les permite llevar frutos. Nosotros preocupémonos de las cosas espirituales. No nos preocupemos por las cosas que se acaban, que son perecederas. Les pregunto, ¿sazonas con sal al mundo con tu integridad para glorificar a Dios, o eres un cristiano carnal que sigues practicando y tonteando con el pecado? Como cristianos somos llamados a transmitir el sabor de Cristo al mundo y no a recibir el sabor del mundo. En resumen,
Estas son las causas que harán que dejes de ser sal en este mundo y te conviertas en una sal insípida. Cuidémonos de oír mentiras. Cuidémonos de oír falsas doctrinas, falsas enseñanzas que nos conducirán a la perdición. Afírmate en las pruebas. Confía en Dios. No confíes en las circunstancias y en lo malo que está el mundo. Afírmate en las pruebas. Y el otro, guárdate del pecado. No sigas tonteando con el pecado y ocúpate en cumplir la voluntad de Dios. El cristiano que pierde su sabor no sirve para más nada. Y la palabra dice que un cristiano que pierde su sabor, la palabra es clara, debe ser hollada, se refiere a la condenación. Se trata de la mayor de las tragedias. Que alguien que ha sido sal en un tiempo deje de hacerlo, pierda su estatus como hijo del reino, porque será echado en el castigo y en el lago de fuego perpetuamente. Como dice Hebreos 6, 4, 6. Vayamos a Hebreos. Así es la palabra. Hebreos 6, 4 al 6. Y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así como la sal no recupera su sabor, tampoco aquellos que habiendo sido partícipes del Espíritu de la gracia y recayeron, no podrán ser renovados para arrepentimiento. La pérdida de la salvación es para siempre, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Cuidemos nuestra santidad, cuidémonos de nuestra integridad. Vayamos ahora al versículo 50. Y dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es buena, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaremos? Si no hay cristianos verdaderos, ¿con qué sazonaremos a este mundo? Hemos hablado de todas las razones que llevarán a ser una sal insípida. Dios está interviniendo en nuestra santificación, pero Él también está poniendo en nosotros la responsabilidad y la tarea de preservarnos en pureza, en santidad y en integridad. La sal cumple su función de purificación o de sazonamiento, pero si la sal la mezclamos con otras cosas, como lo dijimos, si la mezclamos con falsas doctrinas, lo mezclamos con el pecado y lo mezclamos con no hacer la voluntad de Dios, se vuelve una sal inútil. Nos volvemos en cristianos inútiles que no servimos para nada. Y debe ser, ¿qué dice la palabra? Y debe ser botada. O sea,
nos convertimos en una sal que no preserva las buenas costumbres, que no preserva la voluntad de Dios, y debemos ser holladas, y dice, al fuego eterno. Dura la palabra, pero el Señor es así, no le gustan los términos medios. También dice, tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mantener la sal es mantenerse limpios de cualquier impureza que nos dañe para hacer un sacrificio agradable a Dios. Y el Señor termina, tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El Señor está cerrando esta conversación. Esto era una sola conversación que ya lo veníamos hablando en sermones pasados, cuando Él empezó a decir que si queremos servirlo, tenemos que ser los postreros, los servidores de todos. Y también Él manifestó su molestia cuando estaban discutiendo los discípulos, cuando ellos querían ser como los más importantes. Entonces el Señor los reprende y les dice que no están en lo correcto. Y ahora cierra esta conversación y dice, lo más importante es que tengan paz los unos con los otros. Les dice, no se desenfoquen, cuídense, tengan paz los unos con los otros. Debemos evitar los conflictos, las peleas, los chismes, las habladurías. No debemos permitir que el pecado tome control y empiece a dañar la obra de Cristo. El pecado daña aún a la mejor obra que podamos presentar delante de Dios. Si no hay una vida íntegra en santidad, todo ministerio será infructuoso y sin repercusión eterna. Serán como sacrificios insípidos que ya no pueden ser sazonados. Entonces, ese ministerio o nosotros como cristianos perderemos la efectividad. Por eso debemos cuidarnos de las cosas carnales, de las cosas que nos apartan de la comunión de Dios. Como reflexión, ¿reconoces la gravedad de tu pecado? ¿Has tomado medidas radicales en contra de tu pecado? ¿Eres piedra de tropiezo en tu propio caminar y en lo de los demás? ¿Eres un creyente verdadero que refleja los frutos del Espíritu o eres un creyente que le gusta andar tonteando con el pecado y vives en los frutos de la carne? ¿Estás dispuesto a dejar el estilo pecaminoso? Porque si no lo haces, porque si no matas a tu pecado, el pecado te matará a ti. ¿Qué pecado amas tanto que estarías dispuesto a ser condenado eternamente por ese pecado? ¿Qué debes amputar de tu vida para no pecar más? Muchas veces tenemos que amputar, alejarnos de amistades tóxicas, de relaciones tóxicas, para poder servir mejor al Señor. Antes de pecar, piensa, detente, piensa en cuáles serán las consecuencias si tu pecado sale a la luz pública. Y si este pecado toma tanto el control y no puede parar. Nosotros no podemos estar jugando ni tonteando con el pecado. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos huir.
¿Estás dispuesto a pasar por el fuego de las pruebas, por las aflicciones, las dificultades, para que el Señor refine y fortalezca tu fe? ¿O te dará miedo y te irás y te marcharás? ¿Serás de los que se aparta cuando viene la prueba y dejas de creer y terminas blasfemando contra Dios? ¿Tienes una vida sazonada o tienes una vida insípida? ¿Eres sal y luz en esta tierra? Oremos, hermanos, y pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos cuide de todas estas cosas. No sé si hay uno o dos hermanos que quieran orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus advertencias, tus exhortaciones, Señor, a tener una vida siempre, Dios mío, en santidad, a que podamos siempre ser sal y luz de esta tierra, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida nuestros ojos, Señor. Cuídanos de ver cosas que no son correctas, Señor, ante tu presencia. Cuídanos, Señor, de ver cosas que no nos edifican, Dios mío, y que nos hacen retroceder en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que siempre podamos mirar lo que es correcto, lo que te agrada a ti, Señor. Y te pido también, Señor, que nuestros pies siempre puedan ir caminando en el camino angosto, Señor. Que nuestros pies siempre, Señor, puedan ir hacia tu voluntad, Señor. Dios mío, que nuestras pisadas sean las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros pies, Señor, sean los pies de Cristo, Señor. Que nuestros ojos sean los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ayúdanos, Señor, a que cualquier pecado, Señor, que pueda estar dominando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, pueda ser amputado por ti, Señor. Para que podamos un día estar en tu presencia, Señor. Y no terminemos, Señor, yendo a ese lugar de castigo eterno, Señor. A ese lugar donde el gusano no muere, Señor. A ese lugar, Dios mío, donde irá el diablo y sus ángeles, Señor. Y todos aquellos que no quisieron obedecer tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y perdónanos, Señor, si te hemos en algún momento fallado, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por la palabra expuesta el día de hoy, por habernos hablado a cada uno en particular. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón estén alineados contigo, Señor, y apártanos de las cosas que nos alejan de ti, Señor. Pero ayúdanos también a reconocer las cosas que hacemos fuera de este lugar, cuando estamos en nuestra vida diaria, Señor. Ahí es donde está la prueba, Señor. Apártanos, Señor, de las cosas que nos alejan de ti y ayúdanos a andar por el camino correcto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que toca el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ponerla por obra también, a no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, venimos ante tu presencia para pedirte que nos ayudes, para que nos alejes del pecado y de toda contaminación, Señor, que produzca en nosotros que dejemos de ser sal en este mundo, Señor. Aléjanos del pecado, aléjanos de las falsas doctrinas, aléjanos de todo aquello que nos impida hacer tu voluntad. Amputa de nuestras vidas, Señor, todo lo tóxico, lo dañino, Señor. También te pido, Señor, para que nos enseñes cada día a caminar contigo. Queremos caminar junto a ti, íntegros, puros,
Enséñanos también a mirar como tú, a que cuidemos lo que miremos, Señor, porque podemos ser tentados. Este mundo está lleno de cosas que no convienen, Señor. Aléjanos, Señor, y aleja también a mucha gente que está entrando en ese pecado sin considerar que es pecado y están engañados. Haz entender a esta gente que por ahí se empieza, por lo que vemos, y empezamos a dañar y ensuciar nuestra mente. Cuida a nuestra familia, a nuestros hijos. También te pido que nos ayudes a pasar las pruebas, Señor. Estamos en un mundo lleno de maldad, en donde la maldad está en aumento y seremos probados por fuego, Señor. Seremos rechazados, Señor, por dar tu palabra, humillados, burlados, Señor, pero te tenemos a ti, Señor, porque queremos agradarte, queremos ser una ofrenda grata, Señor, ante ti. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a vivir íntegros, Señor, para agradarte en todo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.